ya cada vez se utiliza menos el método de la cigüeña, ¿no? Es interesante porque todavía en algunos sectores he escuchado que la cigüeña está presente, ¿no? Pero nosotros llevamos ya casi 8, 10 años, ¿no? De 8 a 10 años más o menos, como sociedad tenemos 7 años, dando talleres de sexualidad para los niños. Y hace algunos, no sé, 2, 3 años tuvimos la oportunidad de trabajar con niños de preescolar. Hacemos 2 talleres por año nosotros de manera particular. Y entonces nosotros tenemos una imagen en donde les decimos a los niños que cuando nosotros éramos pequeños nos hablaban de la cigüeña para hablar del nacimiento. Una niña alzó la mano y dijo: oye, Pep, pero ¿cómo se lo puede creer? El pico de una cigüeña no aguanta el peso de un bebé. Y nosotros pues, nos lo creímos nosotros, ¿no? Fuimos muy inocentes. Entonces, en ese sentido, también hacer una intervención inadecuada es decir mentiras. O la otra, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las redes sociales, el internet, que es algo que finalmente nos mueve mucho, ¿no? A papás, mamás, profesores y profesoras, porque finalmente es algo que de repente sentimos que no tenemos el control. Sobre todo ya cuando estamos hablando de primaria alta, tal vez en primaria baja todavía tenemos un control relativo. Pero en primaria alta, de repente esto se nos va de control. Nos ha tocado muchas veces, de hecho incluso estamos ya a punto de publicar el segundo libro sobre casos que hemos resuelto sobre temas de sexualidad infantil. Y nos ha tocado muy frecuentemente que niños de primaria baja, aunque es más frecuente en primaria alta, hayan tenido contacto con la pornografía. Hay un libro que se llama A un clic de distancia. Es un libro muy bonito, muy interesante. Y ese libro hace referencia a un estudio que se hizo aquí en México, por eso me gustó mucho ese libro, porque hace referencia no a un estudio en otro país, sino en México, en donde se dice que cerca del 80 o 90% de los niños de quinto y sexto grado de primaria han tenido contacto por lo menos una vez con la pornografía. No de manera intencionada, sino sabemos de antemano que de repente nosotros nos metemos a una página y cuando menos nos damos cuenta ya estamos nosotros metidos en una página que no queríamos. O de repente los niños, por ejemplo, nos tocó el caso de un niño que buscaba X-Men y ya con que pongas una X en el buscador, inmediatamente sabes qué tipo de página se te va a abrir. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque cuando descubrimos que un niño, por ejemplo, vio pornografía, ¿cuál es entonces la reacción típica inadecuada? Es alterarnos. De hecho, incluso nos ha llegado a tocar, nos ha llegado a escuchar personas, papás, mamás, que en la desesperación rompen los dispositivos. Y eso entonces resta la oportunidad para ver cuál es el historial, o sea, porque finalmente hay un comportamiento virtual, digital. De hecho, hay un comportamiento digital de cada uno de nosotros que va registrando la computadora, el internet. Entonces, en ese sentido, no sabemos qué tipo, por ejemplo, de pornografía subió, o qué tipo de pornografía vio, o qué tipo de lo que sea compartió. O de repente, por ejemplo, cuando son niños de quinto y sexto grado, es ya cada vez más frecuente que compartan fotografías muy privadas, el famoso pack. Entonces, en ese sentido, también es importante estar nosotros observando ese tipo de comportamiento. Entonces, muchas veces el comportamiento sexual de los niños lo vemos como algo incontrolable, como que de repente si fuera un río que se va, se sale del caudal. Lo importante que quiero comentar es que nosotros sí tenemos la posibilidad de hacer, por supuesto, que esta conducta sexual se vuelva lo más saludable, lo más adecuado. Y sobre todo algo muy importante, en Sabiduría Sexual, que es justamente la empresa que conformamos mi socia María y yo, nos basamos mucho en los valores universales. Entonces, no solamente es la sexualidad, esta sexualidad vamos como corporal, genital, sino tiene que ver con emociones, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con el sentir bonito, tiene que ver con cuidarse a uno mismo, tiene que ver con prevención, tiene que ver con emociones. Y hay ciertos valores que son valores muy particulares, que son los valores familiares, que de alguna manera papá, mamá en casa tienen que implementar. Si para mí es importante tal valor como familia, perfecto, se lo implementamos. Si para mí es importante este valor o no es tan importante, lo excluyo. Por eso es importante la participación de los papás en los talleres, en las conferencias, para que de alguna manera tanto escuela, papás y nosotros como Sabiduría Sexual estemos en la sintonía.
estemos en una sintonía de cuáles son como las temáticas que se van a dar. De hecho, hay un programa que por aquí tiene la MIS, en donde vienen precisamente los temas que se van a abordar con los niños de tercero. Son 2 sesiones. La primera sesión parece ser que es el lunes 12 de febrero, ¿es correcto? Y la segunda sesión es el jueves 22 de marzo. Ajá. Y entonces son 2 sesiones como 2 sesiones de seguimiento. Entre los temas que vamos a dar son anatomía e higiene sexual, embarazo y nacimiento del bebé, cambios corporales, autoerotismo, límites en la sexualidad, respeto a las diferencias, peligros y cuidados en la red es en la segunda sesión, activación del radar interno de autocuidado, es decir, que tiene que ver con elementos de prevención de abuso sexual, relaciones sanas y me quiero como soy, es decir, la autoestima. Entonces, si se dan cuenta, la sexualidad que esa nos pintaban, ¿no? Es como la sexualidad solamente corporal, biológica o genitalizada, eso es muy reducido. La sexualidad es mucho más amplio. De hecho, tenemos una escrita muy bonita que 2 autores mexicanos lo implementaron, que son los 4 valores de la sexualidad, y se lo explicamos al lenguaje de los niños. La sexualidad es cómo me siento de ser niño o niña, cuidar mi cuerpo, los vínculos afectivos y también el hecho de cuidar al otro, también es parte de la sexualidad. Entonces, en ese sentido, es importante decirles que todo este programa está basado con respecto a diferentes autores que han estudiado el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas, y sobre todo tiene que ver ya con un programa establecido que nosotros hemos implementado y que ha funcionado muchísimo, sobre todo porque son las dudas frecuentes de los niños en estas edades. Entonces, voy cerrando, nada más compartirles y reforzar, vamos, como esta participación que sí es muy, muy importante, porque si bien es cierto, la información es la cereza del pastel, que así lo escribimos nosotros en este segundo libro que estamos a punto de publicar, pero lo más importante en sexualidad, y esto de verdad hay que subrayarlo, escribirlo con letras de oro, es la relación, el vínculo que establezca con mi hijo, para que entonces yo sea una fuente de confianza y de alguna manera venga conmigo para cuando tenga una duda. Eso es lo principal. Y la otra, si lo vemos como una pirámide, el segundo peldaño o el segundo nivel tiene que ver con la comunicación, es decir, la manera en que yo voy a transmitir esa idea o ese mensaje, las palabras que voy a utilizar de acuerdo a su desarrollo psicosexual. Entonces, al final va a haber sesión de preguntas y respuestas por si quedaron algunas dudas. Muchas gracias, Fernando. Y en efecto, papás, me corresponde a mí la siguiente parte, que iniciamos con Fernando el área formativa.